Gracias, Gigi, por esa bella introducción. Eh, Como decías recién, presentamos el tema unidad en la diversidad dentro de este encuentro meditativo, y quiero aprovechar para presentarte, ¿sí? Vamos a presentarnos y hemos decidido hacerlo de esta manera. Para mí, Gisela Marisol Berti, su nombre completo, o Gigi Berti como la conocen, ha sido y es una gran maestra para mí. Con ella inicié mi camino en el yoga, así que no me resulta tan fácil ser muy objetivo al momento de presentarla. Eh, es continuamente una inspiración en mi crecimiento, por lo tanto agradezco y honro su presencia en esta charla, en este encuentro. Bueno, ¿qué decir de ella? Es profesora de yoga de múltiples estilos: Purna Yoga, Vinyasa, Power Yoga, Dinámico, Kundalini, Hatha, Acro, pre y postnatal, yoga para niños. Digamos, ha tenido un abordaje eh, a este estudio, a esta ciencia, a esta filosofía yógica desde muchas perspectivas, desde muchas visiones, desde las cuales también ha podido compartir, expresarlas. Bueno, y todo este crecimiento y todo este camino que ha hecho en el yoga ha llevado a la construcción de una escuela, la cual compartimos, que es Kundala Yoga. Ella es codirectora. También facilita círculos de mujeres hace bastante tiempo, con un grupo hermoso de mujeres. Es una eterna estudiante y aprendiz. Está estudiando, cursando actualmente astrología, también pedagogía Waldorf, y múltiples talleres de todo tipo, ¿sí? Siempre que aparece algo más para aprender, para incursionar, para profundizar, para experimentar, es materia dispuesta a todo ello. Así que bueno, esa es la presentación bastante sintética que puedo hacer de Gigi. Y bueno, agradezco también su presencia y que hoy podamos tener esta charla y compartirla también con ustedes. Bueno, muchas gracias, Lucas. La verdad que tampoco voy a poder ser muy objetiva en cuanto a presentarte. Tendría que ponerme primero un babero acá para hablar de Lucas y decir todo lo que también significa para mí. Eh, Lucas es diseñador gráfico, es también instructor de Kundalini Yoga y de Hatha Yoga. De hecho, hemos compartido varias formaciones juntos, lo cual ha sido de gran enriquecimiento para mí. Eh, Lucas también trabaja y y es instructor de yoga en resonancia holística y Gong. Es músico, de hecho, tomé clases con él hace muchos años que nos conocemos. Mi primer profesor de guitarra fue Lucas. Eh, es una gran persona, muy sensible, amoroso y sensible en cuanto a su visión de la vida, y es un gran compañero. También compartimos la escuela de Kundala Yoga, como bien decía él, y personalmente para mí es también una gran inspiración habitual de todos los días, diariamente. Así que bueno, gracias, y es un gran honor poder tener esta charla con vos y con todos los que estén ahí compartiendo. Gracias. Bueno, para meternos ahora y abordar la temática de hoy, quizás como primera cosa que me gustaría decir es, bueno, ¿cuál es el objetivo de tener esta charla, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de hablar de la unidad en la diversidad? Y por lo menos mi proceso ha sido, primeramente, el de revisarme, o sea, ser testigo de los procesos que he experimentado al momento de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo para decir? ¿Qué es lo que tengo para aportar? ¿Qué cosas de esta conversación podrían eventualmente ser de utilidad a quienes escuchan? Entonces, eso, primero de revisarme, observarme, ver mi camino, ver mi recorrido, eh, es lo primero que me surge, y eso me lleva a ser testigo de ese proceso, ¿sí? Como tomar una distancia
y tomar uno de los elementos también utilizados como técnicas de meditación, ¿sí? Como esta conciencia testigo. En segundo lugar, ver que a través de este proceso de autoobservación puedo eventualmente compartir esa experiencia. Y es un poco lo que tiene por finalidad esto de diversidad y cómo toda esta diversidad, cómo estas diferentes experiencias pueden rescatar algo esencial de cada una de ellas. Y de esta manera se abre un camino, porque en definitiva, por lo menos en mi aprendizaje, en cómo he ido creciendo y avanzando en las diferentes líneas, en las diferentes escuelas de yoga, en los diferentes cursos que he tomado, es tomar justamente la experiencia de quien lo brinda para que se pueda abrir un camino y una vez que se facilita ese camino, recorrerlo. Y por último, y quizás la parte más ambiciosa de esta charla, de este encuentro meditativo, es brindar una inspiración, ¿sí? Eso sería como hermosísimo, por lo menos de mi parte, de decir, bueno, frente a lo que podamos conversar, frente a las experiencias que podamos brindar, frente a esta revisión interna de todos estos procesos, ser, digamos, emanar y ser fuentes de inspiración para quienes escuchen y sientan una determinada atracción, un magnetismo frente a cada uno de estos relatos. De alguna manera lo que va a permitir esto es generar una expansión, generar una continuidad frente a esta autoexploración, este autoconocimiento, esta autoobservación, es decir, como este camino evolutivo de conectar verdaderamente con el ser. Entonces, bueno, esos eran un poco los objetivos que quería plantear al momento de charlar, de dialogar y de contar nuestras historias, ¿sí? En definitiva, si logran inspirar y si logran abrir estos caminos, para mí va a ser, digamos, un check, así como algo logrado con respecto a esto que estamos en este momento haciendo. Y por lo tanto, una vez explicado esto, viene de nuevo la pregunta de, bueno, ¿qué es la meditación y por qué hay tantos tipos de meditación? Y de nuevo volvemos a esto de unidad y diversidad, porque justamente para alcanzar este estado del uno, de lo absoluto, hay diferentes caminos y formas, y entonces se me vienen como distintas palabras, ¿sí? Como técnicas o procedimientos, como este conjunto de técnicas o procedimientos pueden eventualmente formar un método, y después, frente a los distintos métodos de abordar, hay determinados estilos, ¿sí? Entonces, como el estilo vendría a ser una cuestión mucho más personal, que tiene que ver con las características de quien brinda ese método, que es este conjunto de técnicas, que en definitiva todas llevan esencialmente, de acuerdo a las enseñanzas yógicas, al samadhi o supraconciencia. Entonces, como la meditación vendría a ser la antesala a esta supraconciencia. Y entonces, si la meditación de alguna manera puede, por ejemplo, limpiar el subconsciente, permitirnos ver qué cosas de nosotros son inconscientes. Entonces ahí vemos como de nuevo como hay una polaridad entre lo inconsciente, lo subconsciente, digamos lo oculto, aquello que por ahí no tiene tanta luz, claridad o conocimiento, y por el otro lado lo consciente, aquello que sí podemos conocer o integrar o unir con respecto a vivencias, experiencias, y lo supraconsciente, que es este súper nivel elevado, eh, que tiene como objetivo justamente la meditación, alcanzar esa conciencia testigo, acercarse a aquello absoluto, a lo que es, eh, y de esta manera conservar, ojalá que cada vez más, ese estado, ese nivel, eh, para transitar esta vida, para transitar esta experiencia. Entonces, eh, cada maestro, cada linaje, cada persona que ha brindado una técnica, un método, con un estilo particular de meditación, ha bondadosamente compartido ese acceso, esa manera
de llegar allí. Entonces, en nuestra experiencia, porque hemos realizado varias meditaciones juntos de estas, recuerdo haber hecho, por ejemplo, una meditación dinámica activa de Osho, donde realmente había que moverse literalmente una hora, saltar, gritar, unas cosas como muy, muy intensas y muy fuertes a nivel energético, para luego encontrar la quietud, el reposo, y que aparezca esta autoobservación, que realmente se genere ese espacio para ver más allá de, por ahí, lo físico, más allá de lo emocional, más allá de lo mental, una conexión sutil que puede entrelazar todos estos vehículos y darnos una visión, un estado realmente de éxtasis, de conexión, de paz, ¿sí? Como muchas de estas palabras que empiezan a surgir y que de hecho forman parte de la naturaleza del ser. Eh, entonces, bueno, me resulta de alguna manera como valioso ir como compartiendo cómo algo muy dinámico, muy fuerte, muy intenso, por un periodo de tiempo, eh, contrastado a una técnica de absoluta quietud, reposo y silencio, como dos cosas muy, muy, aparentemente muy distintas y muy opuestas, pueden en definitiva conducirnos y llevarnos a esa conexión esencial, ¿sí? A ese estado de paz, a ese estado de éxtasis, a ese estado de unión, de unidad. Entonces, bueno, con esta por ahí, introducción o este abordaje, me gustaría escucharte, Gigi, quizás en algunas de tus experiencias con meditaciones diversas, como qué te aportaron, cómo se dieron, cómo surgieron estas búsquedas. Bueno, es interesante también, como decías Lucas al comienzo, de la autoobservación o revisión. Cuando planteábamos este tema con Lucas, también me hizo revisar y ver mi historia, mi vida, y también como me describió al principio como una eterna aprendiz o buscadora. Tiene mucho que ver esto de que desde muy pequeña empecé en esta búsqueda, y en esa búsqueda y en esa curiosidad me llevó a experimentar o a querer saber o a querer experimentar justamente desde varios lugares, que en definitiva, más allá de que ahora voy a contar un poquito, el estado o ese resultado era un estado de unión, un estado de yoga, por ejemplo. En este caso mi formación mayoritariamente ha sido de yoga, y me doy cuenta que ese estado es finalmente el que nos lleva a un momento de calma, de paz, de recordar sobre todo. En el periodo prenatal, por ejemplo, es un momento de la vida en donde nuestra alma está muy unida, muy cerca del origen, de donde vino, del alma. Entonces, el recuerdo de esta unión está muy presente desde muy pequeño, desde la panza, o sea, la bebé está muy unido a su mamá. Entonces, eh, hay un recuerdo profundamente innato en cada uno, en cada una, que es de unión y de integración y de abrazo desde la panza de la mamá. Entonces, a medida que crecemos, por ahí eso o sea, la vida, las actividades nos van alejando, nos olvidamos de ese estado de unión. Entonces, al experimentar meditaciones o esos momentos en donde nos sentimos integrados y sentimos que somos, además de un cuerpo, un alma, un ser, un espíritu que está en resonancia, que está en unión, que está en armonía, volvemos a ese estado original. Entonces, eh, desde muy pequeña, bueno, esto más que nada por relatos de mi mamá, de mi madre, eh, subir a los árboles, estar en contacto con la naturaleza, jugar con los animales, jugar en la naturaleza, estar en ese estado simplemente
conectada y presente, era una forma de recordarme, ¿sí? En la meditación con niños, por ejemplo, se usa mucho eso, o sea, es jugar, es estar y volver a ese estado tan original. Eh, Hablando un poco también desde la pedagogía Waldorf o desde la antroposofía, donde divide de alguna forma en la evolución de la conciencia por septenios, eh, en, en la etapa, por ejemplo, de la adolescencia, 14 a 21 años o incluso antes, mi deseo, mi búsqueda tenía que ver con moverme, con estar como canalizando todo eso que estaba sintiendo, y ahí fue cuando experimenté mucho meditaciones que tenían que ver con el movimiento, con el cuerpo físico, ¿no? Porque en esa etapa en ese septenio, está muy presente lo corpóreo, el cuerpo físico. Entonces, claro, tenía resonancia con ese tipo de meditaciones. En aquella época estuve unos meses en el Bolsón, en Bariloche y en la Patagonia, y lo que me atraía en ese momento era esto, las meditaciones de hoyo, el bailar, como contaba Lucas, el estar moviendo, eh, y claro, eso era el estado de lo que ya había experimentado de bebé, de niña, y me hacía mucho sentido. Pasé después por el arte de vivir, en donde también el momento de la adolescencia, ya más juventud, el estar en forma social, compartir con los demás, con los pares, en dinámicas, en meditaciones, en donde ya iba haciendo no tanto el movimiento corporal, sino más la introspección y el observar con la respiración, por ejemplo, me hizo sentido también en ese momento. También me acuerdo una de las experiencias en Capilla del Monte, donde hice meditación zazen, en donde era una posición de sentado, quedarte muy, muy quieta, lo cual también fue de pasar del movimiento, del excitación, movimiento, éxtasis, a la quietud completa y experimentar desde esa quietud nuevamente ese mismo estado de cuando lo hice en movimiento. Entonces ahí era silencio, escuchar y estar presente desde el cuerpo y desde la respiración. Nada más importante que eso. Y, y bueno, ya un poco más de adulta, de joven adulta, me metí de lleno en el yoga y personalmente ahí fue el descubrimiento en cuanto al entendimiento, ¿no? Primero pasó por la experiencia, por todo, y después fue como, entender que esto que estaba haciendo ya hace unos años tenía que ver con un estado mental, con un estado de calma en las fluctuaciones constantes de la mente. Y, por ejemplo, en el yoga el estado de meditación se asemeja a un lago en donde las ondas del lago son tus pensamientos, y en esa posibilidad de aquietar las ondas del lago es cuando puedes ver en su profundidad la esencia, ¿no? Eh, Cuando cesa ese movimiento, podemos ir a lo profundo, a lo esencial, a lo más divino, que bueno, es este estado de unión que hablaba al comienzo de ese periodo prenatal, donde estamos en contacto muy cerca con la fuente, con ese estado. Y bueno, ya seguí este camino del yoga, en donde particularmente fue lo que más me abrieron las puertas a las meditaciones. Eh, Eso es más o menos un recorrido así súper resumido, porque soy como muy inquieta y muy de seguir buscando. La respiración, por ejemplo, para mí fue clave, o sea, diferentes técnicas de respiración hicieron que realmente pudiera llegar a estados de calma mental y física. Y bueno, eso. Ahora me gustaría escucharte también a vos, Lucas, con tu experiencia, que en muchas también se juntan, porque muchas de lo que he contado lo hemos hecho con Lucas. Sí, sí, tenemos varios de estos encuentros meditativos que pudimos tener, y la verdad me parece
muy interesante esto que decías de la sensación, la experiencia, el recuerdo prenatal. Entonces eso me lleva a traer algo que tiene que ver con, de nuevo, esta polaridad entre lo ilimitado y lo limitado. Entonces, esas sensaciones, en definitiva, tienen que ver con aquello que nos limita. Entonces, la meditación puede atravesar esas barreras o esas capas o esas limitaciones. Por lo tanto, a nivel físico, eh, llevar al cuerpo a un límite físico y traspasar esa limitante física, de alguna manera nos conecta con lo infinito, lo ilimitado. Lo mismo a nivel emocional, a nivel energético, a nivel mental. Digamos, cada vez que aparece algo que nos limita y la meditación establece un puente entre lo limitado y lo ilimitado, se vuelve a conectar con ese estado de éxtasis, de unión, porque en definitiva creo que ese es el gran objetivo de una supraconciencia, ir hacia lo ilimitado, digamos, salir de todas estas capas, de todas estas limitaciones que en definitiva son las que nos permiten tener la experiencia en este plano, vivir la vida, tener todos nuestros aprendizajes, pero en definitiva es recordar esa esencia de unidad. Eh, Eso, digamos, frente a lo que decías, para mí me ayuda a resumir muchas de las cosas que he ido sintiendo. Como decía al principio, esta meditación activa de Osho, que fue la primera que experimenté, así empecé como por una puerta enorme, estuve moviéndome una hora, movimientos irregulares, descargando, gritando, saltando, bailando, para después dejarme caer en el suelo y literalmente pude ver a mi cuerpo físico como si yo flotara y volara, y lo veía ahí acostado. Eh, entonces, realmente fue una experiencia increíble, o sea, no podía creer haberme desprendido del cuerpo, estar viendo mi cuerpo, acceder a otro estado, y esa primera experiencia fue en definitiva la que abrió la puerta a la búsqueda y a continuar eh, con estas ansias, con este deseo, con esta curiosidad de ver en definitiva eh, todo lo que soy, conocer todo eso que soy y que todavía sigo buscando y conociendo y experimentando. Em, Otra experiencia que tuve también como muy, muy fuerte, muy intensa, es la del Sudarshan Kriya, como decías vos, una técnica de meditación a través de respiraciones muy, muy intensas, con ciclos determinados, que producen ¿qué sería? Como un shock de purificación, ¿sí? Porque en definitiva también ese es uno de los requisitos y parte del camino que se va accediendo en esta búsqueda del ser, un estado muy puro de esa energía. Entonces, haciendo esta respiración me pasaba que las manos, con esta respiración y con todo este movimiento energético, se me empezaban a doblar. O sea, no podía creer que esta meditación, esta técnica, esta respiración, modificara mi cuerpo, y realmente fue increíble. Entonces yo ahí, digamos, a medida que avanzaba con estas técnicas, a medida que avanzaba con estas experiencias, lograba estados de calma, estados de relajación, estados de comprensión. Em, yo había estado sufriendo muchísimo insomnio, una mente muy activa de un pensamiento a otro, todo el tiempo ruido, todo el tiempo pensamientos, eh, realmente era insoportable, digamos, el estado mental que, que- que muchas veces tenía y que por ahí a veces regresan, ¿no? Yo decía, ¿cómo el poder de estas técnicas a través de la respiración y el movimiento del cuerpo me dejaban en unos estados increíbles? Y al mismo tiempo lo veía en el cuerpo. Entonces decía, claro, esto realmente es muy poderoso, está muy estudiado, a nivel físico produce un efecto muy particular, a nivel emocional también, a nivel mental empieza a aparecer como ese espacio, ese aire entre un pensamiento y el que sigue. O sea, se va generando realmente se va entrando en un estado alucinante. Y bueno, también, no sé, tengo varias otras meditaciones para compartir. No sé, Ananda Mandala también es del mismo estilo de Sudarshan Kriya, a nivel de que es una técnica de respiración muy poderosa. Eh,
donde el foco va pasando por los diferentes centros de energía, los diferentes chakras. Y bueno, cuando empecé a formarme en Kundalini Yoga, aparecieron miles de meditaciones muy diversas y la utilización de distintos recursos, ¿no? Como los gestos con las manos, los diferentes mudras, eh, técnicas de respiración que, digamos, modificando la cantidad y el tiempo en el que se inhala y el que se exhala, también eso tiene un impacto en la mente. Se dice que para cada emoción hay un tipo de respiración asociada. Entonces, como ir entendiendo que cada una de estas técnicas iban llevándome a diferentes lugares, a diferentes estados, iban estableciendo en definitiva un puente frente al estado al que traía y al que eventualmente accedía luego de realizar esa meditación. Y después quizás, bueno, contar algunas otras por ahí diferentes a esto de sentarse, cerrar los ojos, establecerse en un patrón de respiración, por ejemplo, breathwalk o meditaciones de caminar conscientemente, ¿sí? Dar un paso cantando un mantra y otro paso con otro. Entonces, el hecho de avanzar por, no sé, una caminata por la montaña, una caminata por el parque, o incluso una caminata por la misma ciudad, es ir despejando también la mente. Muchas veces me ha pasado de encontrarme, no sé, yendo a trabajar o desplazándome por un lugar y, y estar tan en los pensamientos, tanto con ese ruido mental, que directamente hay una disociación de el entorno, hay una disociación de lo que siento, hay una disociación con mi cuerpo. Entonces, justamente todo esto empieza a dividirse tanto que la meditación en definitiva lo que busca es volver a reunir y atraer todas nuestras partes para justamente tener esta experiencia armónica de la unidad en la diversidad. Bueno, de nuevo, con respecto a lo limitante, se me vino otra de estas experiencias meditativas que tiene que ver con el gibberish, que es empezar a hablar y decir palabras que no tienen sentido y que no existen. Entonces la mente también entra como en un estado de decir, bueno, ¿qué está pasando? Eh, ¿qué está pasando que no entiendo nada? Digamos, como buscar, sacar palabras digamos, sin ningún tipo de patrón, sin ningún tipo de sentido. Es como que buscan también deshacer limitantes de que cada palabra tiene que tener un sentido, tiene que haber un contexto, tiene que haber una definición, y en definitiva, muchas veces lo que definimos limita, ¿sí? Es una forma de también integrar un tipo de información, pero muchas veces en esa definición queda por afuera eh, muchas veces otros sentidos, otros abordajes y otras perspectivas. Entonces, yo las comprendo mucho como un punto de partida, un punto de anclaje, un punto de quietud para avanzar, pero no como la totalidad en sí misma. O sea, cuando se quiere acceder a esta unidad, no hay manera de expresarla, no hay manera de explicarla, no hay palabras que puedan hacerle honor a esos estados eh, profundos de meditación, de conexión con el ser. Entonces, bueno, quienes han buscado, como decía al principio, con mucha bondad explicar, definir y relatar, digamos, sus experiencias, creo que en definitiva son una hermosa inspiración para quienes escuchan esos relatos, bueno, tengan la motivación de avanzar hacia ese lugar. Quizás me gustaría compartir por último mi experiencia meditativa con el gong, ¿sí? Que también marcó para mí un antes y un después. Recuerdo la primera vez que escuché un gong fue en la formación de Kundalini Yoga, y el sonido para mí, digamos, me acerqué a un instrumento a los 13 años, específicamente la guitarra, y y bueno, antes también tenía como mucha resonancia con la música, de cantar y de bailar, y finalmente se terminó canalizando todo por ese lugar, y de la mano del yoga, el gong surgió como este gran instrumento, este gran maestro para profundizar en el sonido y en la vibración. Em, y la primera vez que lo escuché me acuerdo que pasé por muchísimos estados, ¿no? Tiene un sonido muy profundo,
tiene un sonido que despierta todo tipo de emociones, y que, digamos, una vez que se entra en ese estado de la vibración y del sonido, realmente se produce, en mí personalmente, se produjo una limpieza emocional, pero increíble. O sea, iba como viendo, bueno, ahora estoy sintiendo miedo, ahora estoy conectando con la ira. O sea, a veces me producía enojo como un gran volumen o toda esa estridencia me quería ir. Después pasaba momentos de calma. Después tenía, no sé, visualizaciones de diferentes luces. Después sentía que mi cuerpo vibraba. Sentía que la temperatura del cuerpo incluso cambiaba. Así, pasaba por mucho calor, después por mucho frío. Entonces decía, estoy acostado. O sea, como que me veía desde afuera y podía decir, bueno, estoy acostado, no estoy haciendo absolutamente nada y la vibración me está llevando a todos estos estados en los que puedo como irme limpiando, deshaciendo y liberándome de capas, soltando conceptos, liberándome de ciertos patrones. Entonces, bueno, como en esta gran diversidad de meditaciones, creo que cada una de estas técnicas, cada uno de estos abordajes a una experiencia de meditación, eh, tienen mucho para aportar. O sea, pueden ser muy enriquecedoras y en definitiva el hecho de contarlas puede de alguna manera invitar a que quien lo siente y quien resuene con estas experiencias también pueda en algún momento abordarlas, ¿sí? Tener esa práctica. Así que, bueno, también no sé, Gigi, si querías contar alguna otra experiencia. Sí, más que nada, el sentido que queremos darle en esta charla es que por ahí sacar este mito de que solo la meditación tiene que ver con sentarte en loto o espalda derecha o solamente eso, ¿no? Como he escuchado a personas que me dicen, no, no es para mí, no tengo tiempo, no, es como un poco sacar justamente esa idea de que la meditación es solamente eso y, y contar desde nuestras experiencias todo lo que hemos vivido es justamente para que ojalá que se abra esta puerta a decir, ah, no es solamente eso, se puede, eh, o sea, ya el hecho de poder hacer algo que te dé la sensación de unidad, de sentido, de armonía, de paz, de relajación, de bienestar, de todas esas palabras que ya eso ya es un estado de unión, de meditación, ¿sí? Sacar toda esa idea y justamente no creer que no es para vos eso, ¿no? O que es algo solamente para los avanzados o para los yogis o para, no sé, gente evolucionada o lo que sea que por ahí la mente pone en ese definir cómo se tiene que meditar o de qué forma. Entonces, poder abrirte este abanico es para decirte que justamente todo aquello que pueda traerte a ese estado, como hablábamos al principio, a ese estado de unión, a ese estado prenatal, de conexión, de amor, de fuente, de luz, de conexión, dije muchas veces conexión, pero bueno, es que tiene que ver con eso, ¿no? Con poder conectar tus partes y dejar de sentirte dividido, dividida, ya es un logro y algo que también decía Lucas que tiene que ver con un nivel químico y biológico del cuerpo, o sea, la meditación va a ayudar a restablecer ese equilibrio interno y nuestra sugerencia, me animo a decir también que es la de Lucas, es que puedas traerlo de forma habitual para que tu cuerpo justamente empiece a registrar y a codearse con ese tipo de estado y que sea más natural un estado de unión, de paz, de calma, a un estado de estrés, de desarmonía o de desunión. Entonces, aunque sea al comienzo que venga todo, o sea, que esté todo desordenado, dividido o eh, eh, insistí, o sea, mi gran invitación es que insistas en eso, que vuelvas, que si por ahí no viene por este lado,
vaya, o sea, por, no sé, si no es solamente una meditación en movimiento, que experimentes con la música, que experimentes con la danza, que experimentes con la quietud, que experimentes justamente para encontrar y para hacer habitual ese estado de unión en tu vida diaria. Y vas a ver que después ya va a ser bastante más sencillo y tu cuerpo y tu mente va a necesitar de ese estado por más tiempo. Entonces ya va a ser más natural un estado de armonía en tu ser, de calma, que un estado de estrés, de desunión o de división. Y en ese sentido también es que vas a empezar a notar, y puedo asegurártelo, vas a empezar a notar que todo empieza a armonizarse a tu alrededor porque tu estado es el que está en armonía y en esa vibración. Somos seres de energía, somos seres vibrantes y vas a comenzar también a sentir que todo se acomoda en esa vibración eh, y, y te vas, o sea, te vas a volver diferente. Yo personalmente, con cada momento de meditación y de ese estado, puedo mirar al otro, mirarme y mirar al otro, a la otra, de forma amable, amorosa, bondadosa, porque no lo veo diferente a mí, ¿sí? Entonces ya ese estado de yoga, de unión, no solo viene en tus partes, sino que viene también hacia tu contexto, hacia el planeta, hacia el universo, y por eso también es que mi deseo y mi rezo y mi compromiso con la meditación tiene que ver con un estado general y que todos los seres podamos experimentar esto.